Bueno, definitivamente a veces creemos que a los hijos hay que darles zapato, educación, alimentación, por supuesto también vacaciones, pero ¿qué hay de esa parte de empezar a formarlos con una educación espiritual? ¿Hasta dónde es importante que los hijos tengan una formación espiritual desde temprana edad? Hoy en Descanso Saludable vamos a hablar de espiritualidad para niños. Y si tienes hijos o sobrinos o eres un tutor, es importante que compartamos esta información. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en otro programa Descanso Saludable. Nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar como cada noche, como nos informan a través de los correos electrónicos o de nuestras redes sociales, que cada noche estamos juntos aprendiendo a través de las entrevistas de nuestros invitados. Aquí lo importante es que tengamos una información que nos oriente, que le dé dirección a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y aquí en Descanso Saludable somos muy responsables en compartir esa información a través de nuestros invitados. Y bueno, pues cómo escogemos a nuestros invitados, nos envían su perfil, los estudiamos correctamente y después les damos el espacio para que compartan con nosotros todos sus estudios, sus puntos de vista o sus conocimientos. Y recuerda que Canal Vibra TV nos puede ver en todo el sistema de cablevisión en el Distrito Federal o en la República Mexicana con tu televisión de paga. Es importante que si nos estás viendo en algún lugar que no sea el Distrito Federal, puedas y no tiene tu televisión de paga, no tiene este canal Vibra TV, es importante que lo pidas y que lo solicites para que puedas tener la información que te va a ayudar a vivir en armonía. Y aquí en el Distrito Federal transmitimos en el 158 de Cablevisión y también en el 125 de Total Play. Pero si vas a salir de vacaciones, que ya se acercan las vacaciones de Semana Santa y quieres seguir viendo Canal Vibra TV y Descanso Saludable, también nos puedes ver en todo el mundo, donde elijas irte de vacaciones en www.canalvibratv.mx www.canalvibratv.mx y el horario de Descanso Saludable es a las 22 horas México Centro. Y bueno, si vas a viajar en algún lugar es importante que veas la diferencia de horario del Distrito Federal al lugar donde vayas a viajar para que puedas tener el horario correcto. 22 horas Descanso Saludable de lunes a viernes y con repeticiones sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y bueno, pues como escucharon al principio de nuestro programa, vamos a hablar de espiritualidad para niños con la licenciada Claudia de la Llave. Fíjense, aún desde muy temprana edad, los niños aprenden acerca de su espiritualidad innata, subyacente a todas las prácticas religiosas a partir de los ejemplos de espiritualidad práctica, amor y bondad. Buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches, Marina. Gracias por estar aquí en Descanso Saludable con este tema tan interesante. Muchas gracias a ti por invitarme. Fíjate, nada más espiritualidad para niños, de repente pensamos que nada más a los hijos hay que darles, no sé, llevarlos a la escuela, comprarles todos sus útiles, bueno, lo que necesitan, ¿no? Zapatos, llevarlos, traerlos, hacerlos el lunch, dejarles ver la televisión, llevarlos de vez en cuando de vacaciones, 1 o 2 veces al año. Y no sé qué tanto, Claudia, en tu experiencia, los padres como que vean lo importante que es manejar la espiritualidad en los niños. ¿Hasta dónde tú ves que se está enfocando la educación de los padres también de este lado? ¿O nada más en la parte en la parte de su formación académica y social? ¿Cómo lo ves? ¿Sí se está poniendo atención en esto, en la formación de los hijos? Pues mira, yo creo que sí es importante todo lo que acabas de mencionar, pero sí yo creo que la parte fundamental para ser una mejor persona, una persona íntegra, pues es la parte espiritual de cada uno de nosotros. Lo que hemos visto es que en estos tiempos de tantas prisas y carreras y cosas que no nos dejan estar un momento con nosotros mismos, pues los niños van de la mano en ese ajetreo. Y entonces, pues sería importante que ellos tengan una conciencia de que la parte espiritual es a lo que los va a llevar a tener una vida más plena. Sí, Claudia. Ahora, sin embargo, ¿qué tanto es importante que primero el padre forme esa espiritualidad y después en algún momento se lo pueda hacer en los hijos? Sobre todo porque
Bueno, podemos ver, ¿no? Los niños hindúes o los hijos de nuestros hermanos judíos o de nuestros hermanos cristianos o todos estos, ellos ya como que se les van formando, ¿no? Una espiritualidad. Cuando hablas de espiritualidad, ¿lo relacionamos con religión? Pues no necesariamente, porque cada religión tiene su parte importante, fundamental, dependiendo de cada creencia, que son muy valiosas y podemos encontrar mucha riqueza en cada una de ellas. La espiritualidad va más allá de todo esto porque es una conciencia personal, es una búsqueda interior que debemos de fomentar esa búsqueda en los chiquitos para cuando se lleguen a enfrentar alguna situación adversa, como estamos viviendo ahora entre drogas, alcoholismo, en fin, todo esto, pues tengan esa parte de autoestima, de conciencia, de valorarse ellos mismos, que sepan que hay algo más que los puede sacar o los puede ayudar a pues combatir o saber enfrentar más que nada todas estas situaciones, ¿no? Ok, Claudia, estoy comprendiendo que cuando hablas de espiritualidad también estamos hablando de valores, porque cuando un jovencito, estoy comprendiendo que cuando un jovencito se le da esta formación, se le habla de esto, a la hora que enfrenta en algún momento de su adolescencia o de su edad adulta, enfrenta una propuesta de drogas, una propuesta de consumo de algunas sustancias o algo que ponga en riesgo su seguridad y su vida y la integración de su familia. Entonces, como estos no son valores, son pues todas esas drogas y esos son valores así. Cuando los valores que tú le estás hablando, que les vamos a hablar desde pequeños, son de este tamaño, pues está difícil que los alcance, es lo que estás diciendo, ¿no? Los valores que los hijos, entonces hablamos de espiritualidad y de valores, ¿es lo mismo? Pues los valores son familiares, son personales, son culturales, pero yo creo que los principios son universales en cuanto al respeto, a la solidaridad, no sé, cosas que son universales, ¿no? Y la espiritualidad, pues yo creo, se enfoca a esa parte de no empatar con alguna religión, sino simplemente hacer un contacto con ese ser superior, con ese ser que está dentro de nosotros y podemos hacer esa búsqueda de manera personal de acuerdo a las situaciones que enfrentamos, positivas o negativas. Ahora, ¿tú crees que un padre le puede hablar a sus hijos de espiritualidad si el padre no es espiritual? ¿O tiene que haber algo pues que los emparejo, ¿no? Algo de empatía, no es empatía, es como algo que los asemeje al mismo diálogo desde los valores de la espiritualidad? Pues mira, ahorita lo que yo he visto es que es un poco complicado porque como adultos, pues estamos muchas veces en contra de todo lo que nos han enseñado, de toda esa tradición que hemos tenido, sea cual fuere la religión que profesemos, ¿no? Y los chicos ahorita pues están como que en esa dualidad de seguir lo que se les ha enseñado desde chiquitos o decir yo soy esto, pero no quiero seguir una condición, ¿no? Entonces, la parte espiritual es pues esa búsqueda del ser interior, de la conexión personal de cada uno de nosotros, independientemente de la religión que se profese, ¿no? Es lo que estamos en búsqueda de tener ese contacto, esa reflexión, esa visión interior para poder pues ser más conscientes y tener una visión diferente del mundo para hacer un cambio, ¿no? Que es lo que necesitamos, un cambio en cuanto a las condiciones Fíjate que yo te sociales. Yo te comentaba esto, Claudia, de la parte espiritual, que si los padres tenemos que ser espirituales para poder compartirlo con los hijos, porque, digo, yo me considero una persona con, más que espiritual, una buena relación con Dios. Yo tengo una buena relación con Dios, le doy su lugar en mi vida, dialogo con Él como debe de ser y desde mis puntos de vista, ¿no? Y mi relación con Él sé que es muy íntima, es lo que más amo por sobre todas las cosas. Y bueno, cuando yo les hablo a mis hijos de esto, del otro, como que supuestamente en el momento no me escuchan. Ay, sí, mamá, no, ¿qué mamá? Pero después, como no sé, al mes, a los 2 meses, algo que yo dije, claro, ellos ya lo están poniendo en ejemplo. No, que puede pasar esto, es que te puedes afectar así y así. Entonces, nosotros a veces creemos como padres
que nuestros hijos no nos escuchan, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Esta noche estamos hablando de espiritualidad para niños, pero también vamos a ver nosotros como padres qué tanto nos podemos alimentar de este tema para poder compartirlo con nuestros hijos a lo largo de nuestra convivencia con ellos, a lo largo de toda nuestra vida. Aquí en Descanso Saludable regresamos. Por eso de regreso aquí en Descanso Saludable, hablando de este tema tan maravilloso que es espiritualidad para niños. Fíjense, a veces creemos que, bueno, además de educarlos a que se duerman temprano, a que se laven los dientitos, a que hagan la tarea, a que respeten los horarios de televisión, bueno, además introducirlos a lo que es la meditación y la oración. Fíjense, esta introducción a la oración, las meditaciones y ensayos sobre las virtudes son útiles para buscar la paz y el amor duraderos en el interior, formando una base para llegar a ser adultos bondadosos y útiles. En la oración interreligiosa, los clérigos de diferentes fe religiosa crean un terreno común para el servicio comunitario y para la cooperación entre todos, extendiéndolo a las prácticas de la vida diaria. Recordemos que ya viene abril, el mes del niño, y qué mejor que regalarles a nuestros hijos una dirección diferente en sus emociones, en su psicología y por supuesto en su espiritualidad. Y esta noche tenemos a Claudia de la Llave, licenciada Claudia de la Llave, hablándonos sobre este tema, espiritualidad para niños. Fíjate, Claudia, pues de repente como que nos cuesta mucho trabajo que se vayan temprano a la casa, a la cama, que se levanten temprano para irse a la escuela. ¿Y cómo empezamos a introducirlos a una espiritualidad práctica, a que ellos empiecen como a darle esta importancia de tener esta paz interior a través de la oración? ¿Y cómo los disciplinamos en esto? ¿Cómo lo integramos? Además, con todas las responsabilidades que ya tenemos como papá con los niños. Claro, bueno, yo creo que es importante tener un momento como familia de hacer una reflexión, de tener un momento en el día para poder compartir esta parte, ¿no? Compartimos muchas cosas de la escuela, del trabajo, de cosas así, pero de la parte espiritual como que pocas veces nos dedicamos a platicar y a profundizar algo tan esencial y tan importante para ellos. Una de las cosas fundamentales pues es el ejemplo que demos como padres, que también ellos vean pues actividades, ser congruentes, ¿no? Entre lo que decimos, lo que hacemos y pues hablar con ellos, y yo creo que esa semilla que en algún momento dejamos, ¿no? Aunque nos digan que es rollo y que son cosas que no importan verdaderamente, pues yo creo que a lo largo de la vida se va viendo un poco el fruto, claro. Claro, va a germinar. Hay un pasaje del Maestro Jesús donde dice el Maestro Jesús que no le den perlas a los cerdos. ¿Eso sí qué significa? Eso significa que si vas a hablar de espiritualidad, fíjate bien con quién lo vas a hablar. Por ejemplo, si vas a hablar con tus hijos, a las perlas se les llama la sabiduría, perlas de sabiduría. Entonces, ¿con quién vas a hablar estas perlas? Si vas a hablar con tus hijos, me decía una reverenda, aviéntale perlitas chiquitas. O sea, cuando el Maestro Jesús habló de las perlas, hablaba que no vamos a hablar con espiritualidad o de una enseñanza con quien sea, porque luego te dicen, ay, ¿cómo vas a creer eso? ¿De qué estás hablando? No. Entonces, decir perlas significa, aviéntale perlitas de sabiduría a tus hijos despacitos, ¿no? Mira, mi amor, aquí si haces esto, no sé, ahorita más adelante nos vas a decir, si haces esto vas a tener una consecuencia, y esta consecuencia va a lastimar a tu alma, ¿sí? Si no esto y el otro, ¿me entiendes? ¿Sí me explicó lo que te estoy aquí compartiendo con nuestro público? Sí. ¿Cómo podemos darles a nuestros hijos esas perlitas? ¿Cómo podemos aventarles esas perlitas despacito de sabiduría para que ellos vayan recogiendo poco a poco a lo largo de su vida toda esta enseñanza y la puedan expresar después en decisiones importantes que no podemos evitar que se nos presenten a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo empezar a introducirles esas sabiduría, esas semillas que dices tú que vamos germinando? Ajá. Bueno, pues sería pues hacer oración, a lo mejor en familia, juntos. Ajá. Ahora manejan mucho todo lo que eso es música, el iPod y cosas así que son pues en constante ruido, ¿no? Sería importante también hacerles saber que el apagar todo eso, el apagar todo ese silencio externo,
y que sientan lo que es estar con ellos mismos, ¿no? Es volver a estar con ellos, a dejar todo el ruido que hay en el exterior. Y tristemente me ha tocado ver que les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo el poder hacer ese silencio, el poder hacer ese alto, tener esa calma de silencio absoluto para poder estar con ellos, porque es difícil enfrentarse a uno mismo, ¿no? Entonces, pues es poco a poco, es empezarlo a hacer 2 minutos, 5 minutos, hasta llegar a un momento que se pueda tener pues un silencio más profundo para que empiecen ellos a ver cuáles son los frutos de este silencio, ¿no? Definitivamente yo creo que tú comentaste algo muy importante, que es hacerlo en familia, hacer una oración en la mesa, por ejemplo, hacer este hábito de bendecir los alimentos. Claro, también. También hacer este hábito, a lo mejor cuando se van a la cama, darles la bendición, hacer una oración. Como tú estás diciendo, que empezar a hacerlo de una forma familiar, si quieres heredárselo a tus hijos. Sí, por supuesto, empezar en familia para que ellos vayan teniendo la noción de como papás, qué es lo que queremos para ellos. Excelente. Fíjate, dice, la vida se convierte en oración a través de acciones de bondad. Agradecer se convierte en un hábito de toda la vida cuando se comienza temprano. El agradecimiento, la gratitud y la formación de nuestros hijos. ¿Cómo podemos empezar otra vez a fomentarles esa gratitud para empezar a vincularlo con la oración? Ok. Esa gratitud de la que hablas es, por ejemplo, enseñarles a que en el día a día todas las bendiciones o todas las cosas positivas que tienen y empezar a dar gracias. O sea, la espiritualidad no es nada más estar haciendo oración, sino es vivir en el momento, en el aquí y en el ahora, darse ese tiempo de ver todo lo positivo que hay y todas esas bondades de las que pueden ellos echar mano, y no nada más de la parte negativa, sino más bien como voltearlo y así enseñarlos a que disfruten esta vida, hoy, aquí, ahora, para que tengan esa parte de gratitud y de vivencia plena, ¿no? Sí, dijiste que hacerlos notar de las bendiciones que tenemos, hacerlos notar a nuestros hijos de las bendiciones que tenemos, desde que nos levantamos, vamos en el coche, mira cómo amaneció, todo eso. Claro. Todas estas bendiciones que vamos teniendo, tienes a mamá, tienes a papá. Ahora, ¿cómo podemos hacerlos que sean gratos, pero que no, sin que nosotros le estemos repitiendo, mira qué tienes, mira qué tienes, mira qué tienes, esto sí tienes, y otros niños no tienen de comer, y mira, esto sí tienes, y otros niños no tienen zapatos, y están buscando en la calle, no sé, limosna y esto y el otro? ¿Cómo lo podemos equilibrar para que los niños se sientan como una gratitud, pero no como que mira lo que yo tengo, ¿no? O culpables de que, no sé, ¿no? Porque hay muchas cosas que se las queremos decir y de repente como que ellos pueden comprender mal porque pues tienen una mente infantil. No, yo creo que ellos mismos se van dando cuenta de ese tipo de cosas, esas diferencias, y se van cuestionando, ¿no? Sería pues más bien hacerlos conscientes de que lo que cada quien tiene de diferente manera, pues lo puede valorar y puede sacar el mejor provecho. No importa si tienen alguien mucho o tiene poco o cómo lo valore, sino es el apreciar con lo que vive, con lo que tiene, y esa es la parte, yo creo que fundamental, el no sentirse menos o más, sino con lo que se tiene, sacar adelante esos proyectos o esas bondades, bendiciones. Esas bendiciones. Fíjense, una buena razón para orar es generar sentimientos de aprecio y gratitud. Cuando nos sentimos apreciados, nos sentimos felices y apacibles en ese momento. En momentos de estrés, tomarse un tiempo para recordar una cosa que tenemos con aprecio nos ayuda a ver la luz al final del túnel. La vida diaria tiene momentos de alzas y caídas. Las caídas transforman más fácilmente los limones en limonadas, con la dulzura de un aprecio o un verso ennoblecedor o un pensamiento de gratitud. Fíjate, Claudia, entonces tú haces talleres para niños y este taller de espiritualidad en niños, bueno, lo que haces, vas formando
esta alma, ¿no? Vas formando estos valores. Sí me gustaría que más adelante nos hablaras de las dinámicas que haces con los niños y cómo podemos nosotros practicarlos desde la casa, para que aquellas mamás que no nos están viendo aquí en el Distrito Federal y que no van a poder asistir a estos talleres puedan practicarlos desde sus hogares. Continuamos aquí en Descanso Saludable hablando de espiritualidad para niños. Estamos de regreso en Descanso Saludable hablando de espiritualidad para niños. Fíjense nada más, qué lindo. Recuerden que el Maestro Jesús dijo que los niños, bueno, de ellos es el paraíso, hay que tratarlos muy bien, hay que respetarlos, hay que guiarlos. Son almitas que están formándose todos los días en nuestras manos. Benditos esos niños que tienen un hogar, que tienen unos papás y unas mamás que están preocupándose en escuchar este tema para poder formarlos correctamente. También tenemos niños que están en la calle, niños que son abusados sexualmente, que son prostituidos, pornografía infantil, prostitución infantil, niños abandonados. Es muy importante que empecemos a generar conciencia nosotros como seres humanos, como seres individuales, que podamos defender no nada más a nuestros hijos, sino también a estos niños que no tienen quien los defienda, quien los respete, quien les dé este cuidado que todos, simple y sencillamente por ser almas nuevas, tenemos que hacerlo como adultos. Mientras haya niños en este planeta, significa que Dios nos está dando la oportunidad de redimirnos, de volver a cerrar nuestros ciclos a tiempo, de estar con Él integrados absolutamente. Mientras veas un niño en la calle, un niño bebé, una mujer embarazada, significa que nuestro Padre nos está dando la oportunidad de crecer como almas, pero todos tenemos la responsabilidad, no solamente con nuestros hijos, sino también con todos los niños que veamos, tratarlos bien, respetarlos, cuidarlos, guiarlos. Si está en nuestras manos darle un tipo de alimentación o de cuidado, hacerlo. No evadirlo como si no estuviera pasando nada. Todos somos partes de todos. Y este problema, hablando de espiritualidad para niños, estamos tratando de guiar también no nada más a los padres, sino a los tutores, a los que tienen a su cargo cualquier tipo de infante. Todos, absolutamente todos, pues son hijos e hijas de Dios. ¿Es correcto? Sí, claro que sí. ¿Es correcto, Claudia? Correcto. Y bueno, pues entonces, ¿cómo son estas dinámicas que nosotros vamos siguiendo y que las madres van a poder compartir con sus hijos y con los niños que se vayan encontrando? Y a lo mejor alguna dinámica de un niño que encontremos en la calle, ¿cómo podemos orientarlo también hacia esa espiritualidad y a nuestros jovencitos, empezando con los niños de nuestra casa? Ok, bueno, así como lo manejas sería con las personas que nos topamos al día a día, pues dar una sonrisa, ser más afables. Y las dinámicas que se manejan en estos talleres, pues es meditación, empezar a su nivel, dependiendo de las edades, empezar de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, hasta llegar pues a lo mejor un poquito más. Visualizaciones o afirmaciones también, meditaciones guiadas en las que pues ellos cierran los ojos, vayan escuchando paso a paso qué es lo que se les está diciendo, para que ellos vayan imaginando, vayan pensando en concentrarse en lo que se les está diciendo, para que puedan llegar a una reflexión, ¿no? Al final de la meditación. Claro, entonces empezarlos a meditar. Ahora mucha gente me escribe, Claudia, dicen, ¿a qué se refieren cuando hablan a meditar? Porque meditar, mucha gente piensa, pues sí, meditar, no sé, pero ¿cómo medito yo con un niño? ¿Cómo empiezo a introducirlo a la meditación? Por ejemplo, alguna práctica así fácil para un chiquito sería encender una vela y la mamá le puede decir, a ver, vamos a ver la flama de la vela, concéntrate en lo que estás viendo y nada más. Si viene algún otro pensamiento a tu mente, trata de eliminarlo, trata de que se vaya y vamos a ver exactamente, concentrarte en una sola cosa. Ahora esa puede ser observación, puede ser en una meditación activa, que es concentrarte en la forma que estás caminando, por ejemplo. Eso se puede hacer a lo mejor con los chiquitos, ir de la mano o ir paso a paso. A ver, concéntrate cómo tu pie siente el pasto, va dando la pisada, cómo se mueve tu pie. O sea, hacer consciente el hecho o lo que estés haciendo
hacerlo al 100%. Eso sería, por ejemplo, una meditación activa, ¿no? Llegar a la concentración. Hay meditación activa y hay meditación ¿qué? Guiada también. Guiada. Ajá. Fíjate, o sea, entonces lo importante es que los niños empiecen como a enfocar, aprenderlos a enfocar ya sea en la vela, y a lo mejor también esa es una meditación guiada, preguntarles qué sienten cuando ven la vela o no, o eso no es meditación. Pues podría ser también al final hacer como una pequeña reflexión de qué es lo que sintió, cómo se sintió, qué es lo que le provoca, ¿no? Esa sensación de observación o de momento de tranquilidad. Cuando queremos hablar con los hijos acerca de nuestras creencias sobre Dios, sobre los ángeles, sobre la espiritualidad, ¿cómo nos sugieres que no se sientan como hacerlo para que no se sientan como que lo queremos imponer, ¿no? O sea, como, es que si esto haces, Diosito te va a castigar. O si esto haces, te va a pasar esto. ¿Cómo podemos como hacerlos reflexionar de lo importante que es tener una vida espiritual desde temprana edad? Fíjate, reflexionar, no imponer. Ok, pues mira, para esto, pues básicamente hablar con ellos. Y la parte de la espiritualidad es como lo esencial, ¿no? No invita a ninguna religión ni nada, sino es el hacer contacto, el no sentirte culpable por lo que haces o lo que no haces, es aprender de esas experiencias de vida positivas o negativas que te hacen crecer, que te hacen madurar, que te hacen meditar en cómo lo puedes hacer mejor. Sería elevar la conciencia, al decir, si tú te das cuenta de estos actos, tú sabes que a todo acto hay una consecuencia. Entonces, esa parte es como hacerles notar que las consecuencias de cada persona son de acuerdo a sus hechos y se pueden hacer esa conexión de manera individual, haciéndose responsables ellos mismos. Fíjate, yo creo que eso es como la clave de todo, Claudia, como que se den cuenta, ¿no? Porque de repente también los padres como que estamos distraídos. Y si nosotros como padres estamos distraídos, pues ¿qué vamos a esperar que nuestros hijos se enfoquen? Entonces, si tú dices empezar a enseñarlos a que se den cuenta de que toda acción hay una reacción y que cada quien vive las consecuencias de sus acciones. Entonces, pues también yo creo que empezar con los papás, ¿no, Claudia? Eso sería importante, tenemos que empezar por nosotros mismos para poder dar un buen ejemplo, ¿no? ¿Y cómo empezamos con nosotros la espiritualidad? ¿Cómo lo sugieres tú? Pues yo creo que es una búsqueda personal, la espiritualidad es una búsqueda personal, cada quien tiene su tiempo, su momento, y pues ese momento a lo mejor nos tenemos que dar el momento, el tiempo para pensar qué es lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Excelente. Fíjense, les voy a compartir una oración de gratitud. Señor, te doy las gracias por darme tiempo para amar. Señor, gracias por darme este día para crecer. Señor, gracias por mi familia y amigos, maestros, mascotas, etc. Esta es una oración que tú puedes compartir con tu hijo o que tú puedes dar antes de dormir y sobre todo empezar a fomentarle este hábito de interiorizar en su relación con Dios. Yo creo que la espiritualidad en realidad es una buena relación con Dios. ¿Qué tan espiritual eres? ¿Qué tan buena es tu relación con Dios? Esa es la parte espiritual. Amado Señor, agradezco mi vida. Fíjense, les vamos a dar unos puntos, les vamos a compartir unos puntos para que ustedes empiecen a desarrollar esta espiritualidad en sus hijos. Actuar con amabilidad y consideración por los sentimientos y pensamientos de otros. Estos son puntos que tienes que empezar a compartir con tus hijos, que voy a compartir aquí con nuestros televidentes. Actuar con amabilidad y consideración por los sentimientos y pensamientos de otros. Hacer del mundo un lugar más agradable en el que estar con la actitud de comenzando conmigo. Siempre tienes que decirles a tus hijos que tienen que empezar con ellos. Si ellos están bien consigo mismos, van a estar bien con sus amiguitos y con todas las personas que interactúen. Hacer mi parte como partícipe del resultado integral en la casa, en la escuela, en el trabajo intermedio. Ayudar sin entorpecer el trabajo o proyectos de otros. Ser el mejor que puedo ser tanto a solas como en grupo. Seguir la regla de oro de tratar a los demás como quiero que me traten. Buen civismo, ser un miembro
útil de mi mundo familiar. Fíjense nada más, estos son algunos puntos de los que podemos empezar a concientizar con nuestros hijos para que tengan una espiritualidad bien direccionada. Estos puntos los voy a compartir en mi Facebook. Si quieres, ya sabes que me puedes encontrar como Marina Palmer Carrillo. Ahí en mi Facebook los puntos para compartir con tus hijos una dirección espiritual lo más correcta posible. Continuamos en Descanso Saludable. Estamos de regreso en Descanso Saludable y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema muy interesante para empezar a enfocarnos también como parte de la integración de la educación de nuestros hijos, porque siempre nos fijamos en qué es lo que van a desayunar. Por supuesto, es muy importante la comida, a qué hora se van a dormir, qué ropa se van a llevar, si llevaron todas su tarea, sus útiles y todo está bien en orden. Pero ¿cuál es la parte que se nos está quizá yendo de las manos? La parte espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de ninguna religión, estamos hablando de la relación que nuestros hijos van a tener con Dios a lo largo de su vida. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Va a ser honesta? ¿Va a ser débil? ¿Va a ser fuerte? Definitivamente esto solamente nosotros lo podemos fomentar. ¿Y cómo lo vamos a poder fomentar? Bueno, a través de la congruencia que nosotros vayamos a tener con esta relación. Tarde o temprano ellos se van a dar cuenta de lo que nosotros estábamos hablando. ¿Cómo? Bueno, si nosotros somos congruentes con lo que estamos diciendo, si le damos tiempo a Dios, si le damos un tiempo de nuestro día a Dios, un tiempo muy bien definido, un tiempo honesto, un tiempo sincero, pues nuestros hijos a lo largo de la vida también van a ver la importancia que esto es para su equilibrio interno y externo en todos los sentidos. Y bueno, recuerda que el 28 de abril tenemos el primer nivel, otro primer nivel de las conferencias Cerrando Ciclos, Abriendo Caminos. Ya tenemos varios niveles, vamos avanzados, pero aquí lo más importante es anunciar el primer nivel. El primer nivel es el 28 de abril de la conferencia Cerrando Ciclos, Abriendo Caminos. Si ya tomaste el primer nivel, recuerda recomendar esta conferencia a tus amistades, a tus familiares. El 28 de abril, el primer nivel Cerrando Ciclos. ¿Cuáles son los ciclos del alma en la tierra? ¿Cómo se rompen o se fragmentan? ¿Cómo es la personalidad de alguien con los ciclos rotos o inconclusos? ¿Cómo afecta esto tu trabajo, tu familia o tu relación social? El 28 de abril vamos a conocer los ciclos del alma, cerrando ciclos, abriendo caminos. Y bueno, recuerda que me puedes escribir a conferencias@marinapalmer.mx, conferencias@marinapalmer.mx para que tengas tu 50% de descuento antes del 20 de abril, tu 50% de descuento. No dejes de escribirnos o hablarnos al 26 24 04 23. Y bueno, continuamos con Claudia de la Llave. Claudia, cada uno de nosotros era un niño que creció y llegó a ser más visible en el mundo. Si respetamos a los niños como individuos que tienen sus propios pensamientos, emociones y sueños, se sentirán bien respecto a ellos mismos y por lo tanto respecto a nosotros. Esta comunión y respeto de dos vías, ida y vuelta, tienden un puente sobre la brecha generacional. Caminar en este puente, ¿sí? Mi hijo está allá, yo estoy acá y los dos tenemos una interacción saludable, espiritual, amorosa. Esta interacción, ¿cómo podemos empezar otra vez desde tus meditaciones, las dinámicas que tú haces, hacerla ya como un hábito? No nada más hoy en la noche le doy la bendición a mi hijo, hago una oración con él y ya mañana se me olvida. Este hábito que a través de los talleres tú generas con los padres, con los hijos, ¿también los padres interactúan con los hijos o tú nada más llevas la dinámica tú sola? Por el momento la dinámica es yo sola nada más, pero sí se le pueden dar tips a los papás de qué es lo que estamos trabajando para que ellos en casa puedan continuar o saber lo que estamos haciendo para que ellos también estén integrados al programa. Ok, ¿cómo son esos tips? Compártanos la vela, hacer la vela, por ejemplo, pues la observación, ver la naturaleza, saberla apreciar, disfrutar, ver lo más pequeño de esa parte. Pues a través de metáforas, de cuentos o de canciones o de yoga, también hay clases de yoga en sincronía para niños, entonces esa
parte de la espiritualidad pues también se puede manejar a través del yoga. ¿Nos puedes contar una metáfora que les puedes contar a los niños? ¿Tienes alguna metáfora, algún cuento? ¿Tienes alguno que puedas compartir o no te acuerdas ahorita en estos momentos? Que les podamos compartir a nuestros hijos. Si no tienes, no te preocupes. Bueno, no Sí, recuerdo ahorita es muy importante las metáforas. Yo creo que todos cuando fuimos niños nos encantan las metáforas, ¿no? Porque nos hacen pensar y sobre todo ir más allá de lo que estamos escuchando, ¿no? Encontrar con nuestra imaginación. Pues muy, muy interesante. Lo importante es que nada te quite el sueño y que podamos juntos llegar a la conclusión de que lo mejor en nuestra vida es nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son tus datos? El teléfono es 62 71 55 55. Muchísimas gracias por haber compartido ese conocimiento con nosotros. Y bueno, pues recuerda que también a nuestros invitados los puedes ver en mi directorio de invitados del programa www.marinapalmer.mx. Aquí lo más importante es que sepas que a nuestros hijos no solamente hay que alimentarlos, llevarlos a la escuela, vestirlos o darles sus vacaciones. Es muy importante que los empecemos a alimentar la parte interna, que esto solamente se logra tomando conciencia de la relación que vayan a tener con Dios. Recordemos que hay una mente que todo lo tiene y todo lo mantiene, y de ahí hemos sido creados y formados. Y bueno, si los alejamos de este concepto, difícilmente van a poder tener una guía a lo largo de su vida. Y aquí en Descanso Saludable, pues esta noche hablamos de lo que fue espiritualidad para niños, y quiero hablarles un poquito más acerca de las conferencias Cerrando Ciclos, Abriendo Caminos. Y bueno, para aquellas personas que ya tomaron este tipo de conferencias, es importante expandir esta luz. Sobre todo, también hay padres que ya llevan a sus hijos, sus jovencitos, sus adolescentes, empezar a formar almas con este conocimiento. Imagínense todas las cosas que vamos a evitarles. Hay experiencias que a nuestros hijos no les vamos a evitar a lo largo de la vida, no se los vamos a poder evitar, pero sí podemos darles las herramientas para que sepan cómo enfrentarlas y sobre todo cómo resolverlas, porque cuando te sientes atrapado en alguna situación, cuando te sientes triste, te sientes deprimido, cuando te sientes que estás haciendo algo que sabes que no tienes que hacer, pero lo estás haciendo y sientes que te estás devaluando, permitiendo que alguien te esté devaluando, bueno, es muy probable que tengas una personalidad con ciclos rotos o inconclusos. Y aquí lo más importante que sepas que no nada más la vida es nacer y morir. La vida es nacer y crecer, para que cuando se termine tu ciclo de la vida en ese crecimiento, tú ya hayas aprendido completamente lo que te hizo generar valores, lo que te hizo enfrentar la vida con dignidad, con respeto, pero sobre todo con una buena relación con Dios, porque hay una mente que todo lo creó, hay una mente que todo lo formó, y nosotros nos hemos alejado de ese pensamiento y queremos nosotros resolver nada más por nosotros solos nuestros problemas o nuestras cosas. Sin embargo, cuando generamos este vínculo y generamos esta conexión a través de la conciencia, todo eso va a ir creciendo y vamos a ir de la mano acompañados por ese ser superior. Aquí lo más importante es que sepamos dos cosas. Una, que tenemos un ser que todo nos los da y que entre más cerca estemos de él, mejor vamos a tener su apoyo. Y dos, somos razas que no han terminado su evolución, que Dios nos da la oportunidad y nos da la oportunidad y nos da la oportunidad. Y hemos estado cerca, muchas razas, muchas eras y muchas vidas pasadas han estado muy cerca de lograrlo, muy cerquita de lograrlo. Pero algo sucede que ya no se puede. ¿Y saben qué es? La desobediencia, el que no pasa nada, el que los niños están ahí drogando y los jovencitos están escuchando música nociva y no pasa nada. Y a los niños se les da eso, se les da el otro y se les da el otro, pero no se les da la parte interna, no se les alimenta y no pasa nada. Y que hay sectas que lejos de, bueno, imagínense sectas que están separando tu relación con Dios y esto y el otro y no pasa nada. Está pasando absolutamente todo.
y todos somos responsables. Todos absolutamente somos responsables, y más los que estamos hablando de psicología, de emociones, los medios de comunicación, las personas que están a cargo, los presidentes, los cargos políticos, todos absolutamente somos responsables. Y lo único que nos va a sacar adelante es la conciencia, elevar nuestro nivel de conciencia. Y eso solo nos los va a dar el conocimiento. ¿Y cómo vamos a aplicar ese conocimiento en nuestra vida y en la vida de los demás? ¿Y saben cómo? Con disciplina. Y bueno, aquí en Descanso Saludable vamos a hablar de esto y estos temas a lo largo de todos nuestros próximos programas. Y continuamos aquí con Carolina Segura y el Feng Shui para el descanso. Estamos de regreso en Descanso Saludable y bueno, por supuesto que si tenemos orden energético en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestra recámara, en la cocina, donde debe de ser el orden, no nada más a nivel físico, sino también energético, por supuesto que lógico que las cosas van a poder fluir. Y para que nos asesore en este tema tenemos esta noche a Carolina Segura, el Feng Shui y el descanso, que nada nos quite el sueño, mucho menos el desorden. Buenas noches, Carolina. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo, Marina. Gracias, Carolina. ¿Qué nos vas a hablar? Bien el Twitter que me pusiste, que vamos a hablar del Feng Shui y los negocios. Sí, fíjate, porque el Feng Shui no solamente sirve para armonizar nuestros espacios, nuestra casa, nuestra recámara, nuestra cocina, sino también nuestro negocio, nuestra empresa. Todos los negocios, al integrar estos conocimientos milenarios, van a generar mayor productividad, mayor armonía entre los empleados, pero sí es necesario hacer un análisis individual de cada empresa. Fíjate que los negocios se clasifican por elementos. Recuerda que todos los elementos están presentes en todas las artes orientales y el Feng Shui obviamente no va a ser la excepción. Entonces, hay los 5 elementos, se clasifican. En los 5 elementos se clasifican los negocios. Por ejemplo, te voy a decir, el elemento madera, que tiene que ver con la madera, con las plantas, con todo lo que se relaciona con los árboles. Aquí se asocian todos los negocios que tienen que ver con las escuelas, con el conocimiento, con el coaching, con todas las personas que ayudan a crecer a las demás personas, como tú, por ejemplo. Tú ejerces un negocio que se relaciona con el elemento madera. También los muebles, las modas, el diseño, las editoriales, obviamente las papelerías y los abogados. Todos estos negocios y otros más se relacionan con el elemento madera. Entonces es indispensable que integren este elemento en su negocio. ¿Como qué? Como plantas, como el color verde, como el color turquesa. También en su logo. Un logo que está hecho con los principios del Feng Shui va a generar mayor impacto y mayor productividad también. Después tenemos el elemento fuego. La oficina y todo eso tiene que ver el escritorio. Obviamente. Todo eso que es madera también. Todos los escritorios, cuando yo hago una asesoría de Feng Shui en una empresa o en un negocio que ya tengo más de 10 años haciéndolo, tú vas a pedir la fecha de nacimiento de todas las personas que laboran en esa empresa y los vas a sentar en una ubicación que es favorable para ellos, viendo a una orientación favorable, obviamente con su escritorio. El director o el dueño de la empresa o del negocio tiene que colocarse al final de la puerta de entrada, porque así va a tener mayor dominio, mayor control de todo lo que sucede en su negocio. Entonces, los negocios del elemento madera, que yo les di algunos ejemplos, les vamos a integrar este elemento, pero también es muy importante que la persona que se dedique a los negocios del elemento madera tenga combinación con este elemento de acuerdo a su carta astrológica base. Por ejemplo, tú haces un negocio madera, pero si tú tienes mucho fuego, que no es el caso, me imagino yo, entonces te va a costar mayor esfuerzo hacer tu trabajo. ¿Cómo puedo tener mucho fuego? Puedes tener mucho fuego haciendo tu carta astrológica china, ¿sí? Entonces ahí vas a ver qué elemento predomina en tu carta y vamos a identificar cuál es el elemento de riqueza personal. Sabiendo cuál es tu elemento de riqueza personal, ya sabemos cuáles son las actividades o el negocio que más te va a favorecer, porque vas a tener una empatía con este negocio, con estas actividades.
Qué interesante, wow. Sí, sí, sí. Después, bueno, el elemento fuego, todo lo que se relaciona con la petroquímica, todo lo que emite luz, los espectáculos, la vida pública, las jugueterías, la farmacia, los restaurantes, los electrodomésticos, todo lo que tenga que ver con el escenario pertenecen al elemento fuego. Todo lo que es escenario, fuego, luces. Sí, 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 luces. Entonces tiene que predominar ahí un tono de color rojo, por También ejemplo. aquí tenemos fuego, entonces. Sí, y verde, tenemos verde atrás. ¿Y es correcto porque color? La madera produce fuego, entonces es muy correcto el color que tienes a tus espaldas. Muy bien, mis ángeles me guían. Intuitivo. Sí, sí. Mis ángeles me guían. Ajá. Ok, perfecto. Elemento tierra, bueno, es todo lo que se relaciona con las constructoras, con los bienes raíces, las inmobiliarias, la alfarería, todo lo que se asocia con las antigüedades, el arte, lo que es perenne, lo que perdura mucho, por eso el arte, las esculturas pertenecen al elemento tierra. El elemento metal, aquí se asocia todo lo que tiene que ver con el dinero, los bancos, las financieras, las casas de cambio, la justicia también, la rectitud, las joyas, el comercio. El comercio en general debe de llevar un toque de metal en todo negocio, en toda empresa. ¿Y cuál es el toque de metal, por ejemplo? El toque de metal son los colores metálicos, objetos en metal o dorado, como tienes, por ejemplo, aquí. ¿Son colores o también el material, el material de la decoración? Sí, ahora hay muchas esculturas de metal, por ejemplo, sí, de bronce, sí. El cobre, que es un conductor de energía positiva, o si no, color blanco, color plata, color dorado, ¿sí? Hay distintas maneras o distintos modos de integrar todos los elementos, en colores, en texturas, o en el mismo material. La madera, pues elementos de madera, por ejemplo. El agua, elemento agua. También lo tenemos que integrar físicamente. Carolina, ¿el agua siempre tiene que estar fluyendo o puedes tener, no sé, un jarro de agua con algunas piedras bonitas allá adentro y cambiarla una o dos veces a la semana, o tiene que siempre estar fluyendo el agua? El agua es un elemento primordial para cualquier negocio y para la casa, porque tiene que ver con la prosperidad. El agua nos va a ayudar a aprovechar el ki, a que se mueva ese ki, esa energía positiva. Entonces el agua tiene que estar en movimiento. ¿Siempre en movimiento? Siempre en movimiento, sí. Hay determinados puntos de la casa que puede ser un agua quieta, así se le llama, que puede ser un jarrón con piedras de determinado color y cambiarla 1, 2 o 3 veces por semana. Pero todo depende de la casa y del negocio, donde requiere agua en movimiento y donde requiere agua quieta. Muy ¿sí? bien. Después, el elemento agua, perdón, del que estamos hablando. Bueno, fíjate que el elemento agua, los negocios que se asocian son todos los medios de comunicación, la publicidad, la mercadotecnia, los artistas, los viajes, el turismo, los transportes, los correos, todo lo que tiene que ver con el elemento físico del agua, por ejemplo, la natación, el buceo, los bares, las lavanderías también. Entonces, estos elementos deben tener un toque del color azul, porque el azul se asocia con el elemento agua. Entonces, si nosotros utilizamos esta filosofía milenaria en nuestra casa o en nuestro negocio, seguramente vamos a tener mucha armonía, mucha riqueza, mucha prosperidad, mucha productividad en nuestro negocio. También, y salud, porque, bienestar, por supuesto. Claro, porque ¿sí? Cuando una energía está mal direccionada, esto es lo que va a provocar, cosas mal direccionadas, decisiones mal direccionadas y bueno, sí, decisiones y acciones. Cuando hablas de agua también podemos poner los cuadros de la marina, cuadros de... Ese es agua virtual. Eso es agua virtual, una marina, un río, un arroyo o el color azul, eso es agua virtual. Y también ¿Sí funciona? También funciona, pero no es lo mismo, es como una planta natural es mejor que una planta sintética, así el agua, es mejor el agua en movimiento que un agua virtual, una pintura de agua. Muy bien, ok. Entonces, bueno, nosotros tenemos que integrar estos 5 elementos de acuerdo a nuestro elemento de riqueza y de acuerdo al elemento de nuestro negocio, y entonces vamos a tener mucha prosperidad. Estos principios milenarios, bueno, se usan mucho, obviamente, en Oriente, en Asia, en Europa también, en Estados Unidos. Todas las grandes empresas acuden a estos conocimientos para mejorar. Claro. De hecho, en China,
es una guerra de Feng Shui de acuerdo al edificio que tienen enfrente, si les perjudica, si les beneficia, y si no, ponen sus curas, entre comillas, como así les llaman, para disminuir esos efectos o para atraerlos. Claro. Oye, Carol, y por ejemplo las señoras o las mamás o las señoras o bueno, que tienen sus negocios o que tienen los negocios desde su casa, que hacen manualidades o algo que dicen, bueno, yo no tengo una empresa, yo no tengo pero un haces negocio. algo para generar Claro, dinero. claro. ¿Qué les recomiendas poner o tener en cuenta que tienen que tener todos los días? Bueno, a nivel general en este año del dragón, que empezó el 4 de febrero, lo que pueden hacer es mirar hacia el oeste, porque del oeste viene una energía próspera de riqueza, y poner en ese sector de su casa elemento fuego, color rojo, velas, luces, lámparas. Abrir una ventana es muy importante, porque si tenemos un muro solamente, obviamente del exterior no va a entrar esa energía próspera. Entonces tenemos que poner agua en movimiento para atraer y captar ese chi de prosperidad. Excelente. ¿Es del este viendo al este? Oeste, Oeste, donde oeste. se pone el sol. Bueno, pues entonces ya se nos acabó el tiempo, que es Bueno. maravilloso este tema. Danos por favor tu teléfono y dónde te podemos localizar para localizarte. Claro, me pueden llamar al 55 84 01 08 o mi correo carol-segura@yahoo.com.mx, y ahí les informamos de su número CUA y sus orientaciones favorables por si trabajan en casa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carol, y te Encantada esperamos de la estar próxima contigo. semana. Claro Y que bueno, sí. pues recuerda que también en mi directorio de invitados del programa puedes ver a nuestros invitados, ya los viste, te gustaron, vas a poner tu psicología en manos de quién o tu orientación emocional. Bueno, pues acuérdate que puedes encontrarlos en www.marinapalmer.mx. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado en otro programa más de Descanso Saludable. Vamos a estar hablando mucho sobre la orientación y educación de los niños, ya que se acerca abril, y nosotros como padres, cómo podemos aportarles todo esto con estructura sólida, con bases correctas espirituales. Gracias por haber estado en otro programa Descanso Saludable. Que nada te quite el sueño y que Dios te cubra esta noche y siempre con tu luz. A todos los que vivimos en este mundo. Buenas noches.